Reciprocidad, reciprocidad. Hola, bienvenidos de nuevo al consultorio analógico en Disparafilm. Hoy vamos a hablar sobre el humectante y el estabilizador en la película. Hace unos días un amigo, Dani, un Patreon también, me hacía una pregunta porque tenía unas manchas en sus negativos en los laterales. Y en este caso él me estaba comentando qué problema podía estar teniendo y qué le estaba causando eso. Una de las causas más comunes en manchas en negativos suele ser o fugas de luz, en el caso que tienen que ser blancas, ¿vale? La luz en la película se convierte en blanco. Si lo estamos viendo en negativo, se verían unos manchurrones negros, como si cayesen unos rayos a través de la película, o unas haces de luces, un haz de luz, básicamente, y si está negro, puede ser un problema de revelado. Uno de los casos suele ser que no ponemos suficiente química y salen como unas burbujitas en el lateral de la película, y lógicamente la película de 120 suele estar así que se suele ver en el borde del lateral. En el 35 mm lo mismo se suele ver en un lateral, así que si ponemos poca química y agitamos mucho, a veces se ven como una especie de espuma en tus negativos. Pero en el caso de Dani pasaba una cosa distinta, se veía en los dos laterales una pequeña franja negra a lo largo del negativo y era oscuro. Hablando con él, él me comentó que básicamente él, después del humectante o el estabilizador, en el caso del color, no lavaba las espirales, simplemente las secaba, ¿vale? Tengo aquí dos espirales de Hobo en este caso, una de 1500 y una de 2500, que son un poco más grandes, como podéis ver, una que la otra. ¿Y qué pasa? El estabilizador tiene una sustancia jabonosa, ¿vale? Rompe la barrera superficial, o no sé cómo se explica exactamente, la tensión superficial del agua para prevenir marcas de secado. Esto quiere decir que como el anuncio de la tele, que ponen una gota de jabón y la grasa desaparece, pues esto es un poco lo mismo. El Photoflow o el estabilizador del color lo que hacen es rompen esa tensión superficial del agua para que cuando el agua se está secando en tu película, en vez de estar toda repartida, se hagan pequeñas gotitas que no dejen marcas en teoría. ¿Qué pasa? Que esa humectante o estabilizador tienen un problema, que si se seca en la espiral va dejando residuo, y eso es por lo que lo recomiendan los fabricantes no hacer ese último paso, el estabilizador o el humectante, con la película en espirales en el tanque. De hecho, recomiendan que saquemos la película de la espiral y lo metamos en un tupper, por ejemplo, con la solución, lo dejemos ahí un minuto y de ahí lo podamos secar. Entonces, ¿qué le ha pasado a Dani? Seguramente esas espirales estén contaminadas con estabilizador o humectante y él va a tener que lavarlas con agua muy caliente y un cepillo de dientes antiguo o una especie de brocha o esponja. Así que hacer una cosa, por favor, no utilicéis el humectante o el estabilizador con las espirales si podéis, y si las usáis, como lo hago yo, lavarlas muy bien con agua caliente después y las dejáis secar bien, ¿vale? No vayáis del estabilizador directamente a secar, como ha hecho Dani en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando ese estabilizador o humectante está pegado a la espiral y metamos la película seca en la espiral, carguemos en nuestra bolsa oscura, en nuestro laboratorio, y carguemos esa espiral, en cuanto le entre química, el humectante quizá toque la película o esté tocando el área de la esquina de la película y no deje que se pegue bien el revelador, ¿vale? Y yo esto no lo he probado porque nunca me había pasado de este tipo de casos, pero eso es lo que le ha podido pasar. Por eso le estaba saliendo en ambos lados del negativo. Y luego también hay una cosa muy sencilla que yo le explicaba. Él me decía, puede ser banding del escáner, porque el escáner a veces cuando escanean salen unas rayas como si hubiese una mancha, pero el banding solo podría ocurrir en el escáner. O sea, si tú coges ese negativo y lo miras contra una fuente de luz o por la ventana, si no ves las marcas esas que están saliendo al escanear, es que es el escáner, pero si esas marcas están en la película, es que es del revelado y no tiene vuelta atrás. No podemos ir y volver a fijar o volver a pasarle por el humectante. El estabilizador es un paso muy importante, previene problemas de hongos y bacterias y previene esas manchas de secado. Así que, por favor, hacer ese paso, si podéis, fuera de la espiral, si no podéis, en la espiral, pero por favor, después de eso, lavar muy bien las espirales. La película no. La película
tendría que estar el último contacto con el humectante o el estabilizador y luego a secar, pero esa espiral tenéis que lavarla. Así que nada, eso ha sido el consultorio analógico de hoy aquí en Disparafilm. Por cierto, podéis mandar vuestras preguntas del consultorio a consultorio@disparafilm.com. Yo recibiré el email y aquí en los lunes en Disparafilm os lo contestaré vuestras dudas sobre fotografía analógica, revelado, gran formato, formato medio, 35 milímetros, APS, 110, lo que queráis. Así que nada, hasta la próxima y gracias. Adiós.